Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, mencionado, hoy mantenemos conversación con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ya nos acompaña. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, un placer. Muy bienvenido en una nueva ocasión, presidente. Bueno, hablaremos evidentemente, como solemos hacer y como toca hacer, de diferentes asuntos, además de bastante actualidad y polémica aquí en la isla de Lanzarote concretamente y también de La Graciosa, pero aprovechando un poco que estamos a punto de cerrar este año 2024, por tanto de empezar el próximo año 2025, y toca hacer un poco balance en valoración, insisto, aunque hablaremos y nos meteremos en detalle, pero así como pregunta principal, ¿diría usted que está contento, satisfecho con la gestión de este año, presidente? Yo la verdad es que nunca estoy satisfecho. No creo que la gestión ha sido razonable. Ha sido un año complejo, no hay presupuestos generales del Estado, está costando mucho conseguir las partidas y los proyectos que teníamos con la Administración General del Estado. Hemos estado a lo largo de todo el año sometidos a muchísima presión en materia migratoria. Esta isla es un ejemplo claro, reciente, de toda la presión, pero no dejo de reconocer que hemos avanzado. Hemos mejorado en el empleo, hemos mejorado en los datos sanitarios, tanto en la reducción de los tiempos de espera como en las intervenciones quirúrgicas. Hemos podido afrontar infraestructuras que este año se han ido, por ejemplo, en la isla de Lanzarote inaugurando, como la parte de pediatría, como el famoso búnker que no se abría. Pues bueno, pues al final se han podido sacar adelante proyectos de esa índole, y también en dependencia, y hemos puesto en marcha bueno, pues 2 edificios de vivienda en Arrecife, que eran compromisos que habíamos adquirido con la ciudadanía y que han ido saliendo adelante, ¿no? También tengo que decir que hemos tenido una magnífica colaboración con el Cabildo de Lanzarote y su presidente, y eso pues facilita a la hora de tener al frente de la institución a alguien que está y que se preocupa, pues facilita mucho la gestión. Pero cuando estás en algo público, yo tengo que decirlo, ¿no? La realidad es que cada día es un día menos para hacer cosas, y en ese aspecto nunca podré estar satisfecho. Bueno, pero ese pero que mencionas en cualquier caso está bien, quiero decir, tiene que ver con la voluntad y con las ganas de seguir en este caso apostando. Hablamos en este caso en concreto por las islas de Lanzarote y La Graciosa, pero por Canarias en general. Ha mencionado, presidente, el tema de la inmigración. Evidentemente creo que ha sido uno de los temas principales a abordar en este año, y que desde luego aquí en Lanzarote, como bien ha mencionado, es una de las islas más afectadas. Yo no sé cómo está actualmente, si hay alguna novedad, aprovecho que está en esta isla para preguntarle por la negociación. Usted ha insistido en que es algo fundamental para, ya lo sabemos y lo conocemos, para favorecer esa distribución de los menores migrantes no acompañados, y no sé cómo está la situación, aprovechando evidentemente también que tiene o debería de ser así, una coordinación, una comunicación con el Partido Popular, dado que son sus socios de gobierno. ¿Cómo está esa negociación entre Partido Popular y Partido Socialista, presidente? Bueno, estamos a la espera de que el Gobierno de España nos convoque. Teóricamente la solicitud de ayuda a Europa fue enviada por parte del Gobierno de España. Queremos saber en qué términos. Yo le he pedido esa carta que el presidente del Gobierno de España, a través del ministro Torres, tenía que enviar. No me la ha dado aún, pero bueno, me la dará sin problema. Y yo lo que quiero es que tengamos esa reunión antes de que se celebre la conferencia de presidentes, que se celebrará teóricamente antes de que acabe el año. Porque esa propuesta, ese acuerdo, quiero elevarlo a ese órgano, a ese máximo órgano de coordinación, que es la conferencia de presidentes, donde está el presidente del Gobierno de España y todos los autonómicos, y eso nos permitiría afrontar con garantías la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En estos momentos, bueno, ya hemos conseguido, el problema era muy grande, con muchas variables, lo hemos conseguido reducir, lo hemos dejado solo a los menores extranjeros no acompañados, aquellos que han llegado de manera extraordinaria, esas plazas extraordinarias que se han tenido que crear a lo largo de los últimos 14 meses. Yo creo que eso es lo que nos va, pues, a permitir alcanzar ese acuerdo. ¿Va a ser fácil? Bueno, pues probablemente no, pero es la única salida, porque hoy le toca a Canarias, mañana le puede tocar a Andalucía, o ya también le está tocando a Baleares, ¿no? Pero en todo caso se han comprometido a que las próximas semanas se pueda convocar esa reunión y poder dar el pistoletazo definitivo, el carpetazo definitivo previo a la conferencia de presidentes. ¿Le consta que el Partido Popular, me comenta que están esperando a que el Partido Socialista les convoque, le consta que el Partido Popular ahora sí está dispuesto verdaderamente a ceder, a aceptar esa reforma?
No lo sé, yo sí puedo hablar por el Partido Popular, en este caso por el vicepresidente, porque la postura que hemos mantenido siempre ha sido conjunta, ¿no? El vicepresidente del Gobierno se ha implicado de lleno en estas soluciones, ha tenido obviamente sus diferencias internas y ha trabajado mucho dentro del Partido Popular para que esto se pueda producir. Vamos a ver ahora en esa sentada, porque yo tampoco entendí cuando el Partido Popular de España se levantó de la mesa. Creo que los problemas se resuelven estando en una mesa y con diálogo, no levantándote de la misma. Creo que al país le sobra crispación y enfrentamiento político y le falta diálogo, entendimiento y sentido común. Y ese es el modo canario, que yo digo siempre de hacer política. Podemos obviamente tener diferencias, podemos obviamente pelearnos en los debates, pero la realidad es que al final, por encima de todo, tiene que estar el ciudadano, y el ciudadano necesita respuestas. Y yo espero que eso impere en esa reunión. Así se lo he transmitido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y esa es la esperanza con la que espero que se celebre la reunión para luego tener la posterior. ¿Y qué haría si no fuese así? Quiero decir, ¿tiene alguna opción B? ¿Tiene alguna decisión en caso de que efectivamente siguiesen Partido Popular y Partido Socialista en ese debate político? Bueno, nosotros creemos que el Gobierno de España, que tiene la competencia exclusiva en extranjería, en política migratoria, en protección de la frontera, tiene que estar presente. Hemos conseguido, yo creo que un gran acuerdo de 100 millones de euros, por cierto, ya vienen los primeros 50 y antes de que acabe el año llegarán los siguientes 50, porque ese fue el acuerdo con el presidente Sánchez y con la vicepresidenta María Jesús Montero. Y en diciembre tendremos otra reunión para ver si es más dinero, pues lo que se puede, o sea, lo que nos hemos gastado, pues también para poder compensarlo, ¿no? Pues tendremos que buscar con ese dinero soluciones nosotros, pero no es un problema al final de decir, bueno, que es un poco la tesis de Europa, pagamos y que se queden en Canarias, ¿no? Es que tenemos, o sea, no son cosas, ¿no? Son menores que tenemos la obligación de darles formación, de darles sanidad, de darles un proyecto de vida, de darles lo que definitivamente tienen derecho por los tratados internacionales. Y el problema es que ahora mismo en Canarias estamos teniendo dificultades para poder hacerlo porque los recursos están saturados. Luego ya no solo la distribución tiene que ver con, oye, repartir el coste económico por todo el Estado, sino porque esos niños tienen derecho a un proyecto de vida y claro, cuando tienes 300 en un centro es difícil que le puedas garantizar eso, ¿no? Claro, muy difícil, y por eso siempre insistimos en que, bueno, porque es verdad que siempre hablamos en estos casos de números y demás, pero es muy importante insistir por ejemplo, en el tema de esta reforma de esta ley de extranjería, que es para favorecer esa distribución, efectivamente. Le está costando a Coalición Canaria, iba a decir, al grupo de gobierno, a pesar de que, insisto, lo conforma también el Partido Popular, que es partido de Estado, pero le está costando, además en el tema de la inmigración, acercarse al gobierno de España también en otros asuntos, que nos atiendan, en definitiva, con otros temas que no sean la inmigración, otros asuntos diferentes. A ver, yo tengo que decir que la interlocución y la relación con el Gobierno de España es fluida, con algunos ministerios más que con otros, ¿no? Pero todo cuesta muchísimo, entre otras cosas porque la situación del Gobierno de España es tan políticamente débil que en muchas ocasiones pues es muy difícil conseguir que prosperen los asuntos, ¿no? Estamos viendo ahora con la modificación fiscal que se retira por tercera o cuarta vez, estamos con unos presupuestos prorrogados que complican la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas, estamos viendo cómo cada sesión de control, cada acuerdo en el Congreso de los Diputados, que además luego pasan al Senado, donde la mayoría absoluta es del PP, entonces estamos en un momento de mucha inestabilidad donde la gestión se complica mucho más y es más difícil, ¿no? Pero las cosas van llegando. Por ejemplo, cuando tuve la reunión última con el presidente Sánchez y después con María Jesús Montero, es que teníamos los convenios parados de infraestructuras turísticas, los planes de empleo, los 100 millones de La Palma. Entonces, al final tienes que ir una y otra vez, ¿no? Entonces ya, que a los canarios las cosas, como tú bien sabes, porque has estudiado fuera y sabes perfectamente, nos cuestan mucho más, pues cuando el gobierno además está más preocupado de mantener los apoyos de otros grupos políticos, pues obviamente tienen menos tiempo para la gestión y eso se resiente. Pero vamos, el gobierno, todos los consejeros y consejeras están a piñón, cada uno con el marcaje del ministro que le corresponde. Ya, por ejemplo, los 33 millones de euros para agua vienen ya por fin, ¿no? Pero ha costado Dios y ayuda conseguir que entiendan que en Canarias no hay ríos, que no hay
trasvases de agua. Claro, es que parece absurdo, ¿no? Sí, Para un nosotros, pero es verdad. Tienes que ir a explicar y te dice, mire, es que, ¿por qué tiene que tener usted un convenio de obras hidráulicas? Chico, porque no hay infraestructuras del Estado hidráulicas en Canarias, no las tenemos que comer nosotros todas. Y hay un presupuesto y nosotros tenemos derecho, ¿no?, a eso. Claro, ahora hablaremos, por cierto, del agua, que como bien sabe y conoce, la situación en Lanzarote es bastante complicada, cada vez más, de hecho, pero ha mencionado en repetidas ocasiones los presupuestos y por supuesto quiero hablar de ello. Estamos terminando, como decíamos, el año 2024 y queremos saber a qué nos enfrentamos en el 2025 y sobre todo en Lanzarote y La Graciosa, con qué novedades vamos a contar, cuáles son los objetivos, ¿no? Le hago un poco la misma pregunta con la que empezábamos. ¿Diría usted que son unos presupuestos justos para el conjunto de Canarias y más concretamente para las islas de Lanzarote y La Graciosa? Que por cierto, ahora hablaremos de ello, pero ya hay una enmienda de los propios lanzaroteños, de los parlamentarios lanzaroteños de Coalición Canaria, por un buen motivo, creo. ¿Pero diría usted que son unos presupuestos justos? Mira, son los mayores de la historia que ha tenido nunca el Lanzarote. Suben un 13%. Y la diferencia fundamental, y lo he comentado, es que ahora al frente del Cabildo hay una persona que tiene proyectos, que presenta proyectos, que busca financiación y que conoce los problemas de la isla y quiere solucionarlos. Entonces hemos pasado de unos presupuestos que no se ejecutaban, porque una cosa es hacer el presupuesto, pero luego tenemos que ver la liquidación y lo que se ha ejecutado y lo que no. Y ahí te ponía ejemplos de lo que hemos hecho este año. O sea, tanto en el hospital, como en vivienda, como en el tema de dependencia, como en el tema sociosanitario, como en el tema cultural. Entonces, estos presupuestos ahora mismo hacen que Lanzarote, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, tengan la mayor asignación de toda la historia de los presupuestos de la Comunidad Autónoma desde que existe la Comunidad Autónoma. Y eso habla del trabajo que ha hecho Migdalia Machín dentro del Consejo de Gobierno, habla del trabajo que ha hecho, por supuesto, el presidente del Cabildo. Ahora, ahí, pues bueno, hay una parte importante para la emergencia hídrica en partidas presupuestarias, hay una parte importante en materia sociosanitaria, porque tenemos que sacar adelante la infraestructura que se quedó parada en la legislatura pasada, y lo que es más importante, no solo el presupuesto es mejor para Lanzarote del que nunca ha habido, sino que hay un trabajo conjunto entre instituciones, principalmente Cabildo y Gobierno, para que luego esos presupuestos se conviertan en realidad y se ejecuten, no que se dejen de ejecutar más de 142 millones de euros, que fue el balance del anterior presidente del Cabildo. Es que justamente en esto, iba a preguntarle, porque han insistido ustedes mucho en que, pues precisamente eso, ¿no? Lo importante es que lo que esté pintado en el presupuesto tengamos las garantías de que luego se vaya a ejecutar. Es decir, todo lo que está pintado ahora mismo en esos presupuestos del próximo año 2025, que recordamos es un borrador de presupuesto todavía, nos garantiza Coalición Canaria, en este caso usted como presidente, que lo vamos a tener disponible en Lanzarote a lo largo de los próximos años. No solo lo garantizo, sino que además el trabajo conjunto Cabildo-Gobierno de los distintos departamentos está haciendo que se conviertan en realidades, ¿no? O sea, porque al final cuando vas y colocas la primera piedra de las 100 y pico viviendas, pues es una realidad. Cuando vas e inauguras una unidad nueva en el hospital, pues realmente se convierte en una realidad. Hay retos, por supuesto que hay retos, hay cuestiones que, bueno, que somos conscientes que llevan inversiones de una gran envergadura, donde el Estado tendrá que estar. Claro, o sea que, bueno, ahora se hace en la próxima semana, creo que es los 35 años del hospital. Claro, hay unas carencias importantes de infraestructura. Nos estamos replanteando si construir uno nuevo, porque claro, hacer las obras y mantener... Bueno, pero eso son inversiones de mucho dinero que requerirán pues, búsqueda de fondos tanto en Europa como en el Gobierno de España. Pero lo importante es que hay un Cabildo y un Gobierno al frente que sabe que tenemos que abordar eso y que tenemos que buscar las perras. Presidente, justamente ha mencionado la emergencia hídrica. Creo que todos están esperando que le pregunte por el tema del agua. Ha hablado, de momento me ha mencionado que sí que está pintada una partida importante destinada a esa emergencia hídrica. Ya sabemos los últimos acontecimientos, ya esa reunión para elevar esa petición para declarar esa emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa. Y bueno, un poco esos desacuerdos. Parece que ahora afortunadamente mayor entendimiento entre Cabildo y Ayuntamiento para tratar de ir paliando poco a poco mientras esto llega. ¿Qué esperamos por parte del Gobierno de Canarias? ¿Qué vamos a tener por parte del Gobierno de Canarias para tratar de solucionar la situación del agua en Lanzarote y La Graciosa? Van a tener, por supuesto, ayuda del departamento que dirige mi compañero Manolo Miranda y recursos económicos. Sí es cierto que el tema del agua en la isla siempre ha sido un tema complejo, ¿no? Y yo lo digo con la misma franqueza. Gran parte de los problemas es por culpa de los propios ayuntamientos y del Cabildo. No podemos eludir nuestra responsabilidad.
Y Coalición Canaria tiene la parte que le corresponde por haber gobernado en algunos sitios y en otros, ¿no? Y no ayuda para nada que los 7 municipios de la isla de Lanzarote y el Cabildo, a pesar del esfuerzo del Cabildo de coordinar y demás, que haya municipios que planteen esto como una guerra, ¿no? Porque esa es la mejor garantía de que no salga nada. Entonces, la mejor garantía de que el dinero se quede en los presupuestos, cuando acabe el año vuelva a ser. Y hay una serie de infraestructuras que hay que acometer y se tiene que hacer. Y los proyectos en materia de agua son complejos y largos. O sea, es imprescindible esa declaración de emergencia, porque eso va a reducir mucho los tiempos administrativos si de verdad queremos dar respuesta a corto plazo, ¿no? En la etapa de Pedro Sáenz Ginés se hizo un esfuerzo importantísimo de colocar aerogeneradores, molinos de viento para abaratar, porque la desalación del agua tiene un alto consumo de electricidad. Si se hace con energía renovable, que era del Cabildo, era mucho más barato y consecuentemente si fabricar el agua es más barata para el ciudadano. Yo creo que se pusieron unos cimientos importantes en la etapa de Pedro Sáenz Ginés. Obviamente pues pasaron 4 años. Yo puedo ser más o menos crítico, no soy objetivo. Es cierto que también estuvo la pandemia y que eso retrasó mucho la gestión. Yo intento siempre ser justos cuando hago una valoración, pero ahora estamos en el momento de verdad del impulso. Se necesita unidad en la propia isla de Lanzarote para abordar un reto tan importante, porque además la competencia está compartida entre ayuntamientos, cabildo, gobierno. Es verdad que, como bien ha mencionado, ¿no?, en el tema del agua y tal y como está la situación no debería de haber tanto cruce de acusaciones y demás, pero es así, lo estamos viendo y viviendo con esta última intención de declaración de emergencia hídrica. Usted ha comentado, presidente, y eso es lo que me gustaría aclarar, porque ha habido, bueno, el Partido Socialista concretamente dice que eso no es así, realmente incluso lo han mencionado como bulo, de que acorta los plazos, que agiliza el tema administrativo para el tema de los proyectos, además del hecho de poder adquirir financiación que de otra forma no podríamos hacerlo, ¿no? Esto es así realmente, porque yo siempre digo lo mismo, el tiempo da y quita razones, eso lo vamos a ver. Bueno, yo solo tengo, hay 2 islas en este momento que tienen la emergencia hídrica decretada, que es Fuerteventura y Tenerife. Yo ayer estaba en Fuerteventura presentando una obra de casi 3 millones de euros, en la que se estaba reparando, sustituyendo uralita, fibrocemento, en el puerto del Rosario, en la capital, de muchas obras, reduciendo casi en un 70% las fugas y las pérdidas. Y eso lo ha hecho Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, al amparo de la emergencia. La emergencia que te permite, pero vamos, eso está en la ley, no hay que ser tampoco... Sí, por eso... Está en la ley, está la emergencia y la urgencia. La urgencia te reduce los plazos administrativos de exposición pública, de presentación de proyectos o de pliegos a la mitad, y la emergencia te permite contratar de manera directa los proyectos. Y es más, incluso sin crédito. Luego ya, porque es una emergencia. Lo que no te permite es contratar, como ha ocurrido con el tema sanitario, contratar una empresa de móviles o de coches, material sanitario. Pero sí te permite contratar con determinadas empresas especializadas en infraestructuras hidráulicas, poder contratar directamente. Y eso es lo que hay que hacer. Lanzarote no la ha podido decretar aún, y en eso está el presidente, pero Fuerteventura y Tenerife sí, y las infraestructuras se están haciendo. Se están haciendo porque son necesarias e imprescindibles. Y hay proyectos, presidente, sí, quiero decir, sí. previstos, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿De qué sirve poder obtener financiación, dinero, si no hay proyectos previstos? Están en los presupuestos esos proyectos de la comunidad autónoma, entre otras cosas, porque el Cabildo los ha podido presentar. Esa es la diferencia, de tener proyectos o no. Porque tú dices, oye, dame dinero. Lo primero que te preguntan es, ¿para qué? No, dame por qué. No, ¿qué proyectos tienes? Yo siempre digo, un buen proyecto acaba encontrando financiación. Mencionábamos antes lo de porque es así, un comunicado que enviaban los propios parlamentarios lanzaroteños de Coalición Canaria hablando de, oye, que yo quiero que se incluya también la transformación de la escuela de pesca, quiero que lo tengan en cuenta. ¿Se va a tener en cuenta, presidente? Bueno, ahora estamos, eso es una enmienda, ahora estamos en el debate presupuestario y bueno, pues eso es un compromiso que adquirimos, le corresponde a la Consejería de Narváez. Cuando tú haces una enmienda en un presupuesto, lo que haces es quitas dinero de un sitio y lo pones a otro, ¿no? No he visto, pero desde luego la voluntad es que la Escuela de Pesca y su transformación salga en este mandato. Seguramente pues habrá un poquito de dinero ahora porque el proyecto que hay es un proyecto viejo, con lo cual hay que actualizarlo, hay que revisar los precios, porque claro, los costes se han disparado, como todo el mundo sabe. Entonces requerirá una revisión que se podrá acometer en los primeros meses del 25.
y bueno, la intención es que haya una partida para poder sacarla a licitación. Otro asunto que no tiene que ver con su propio partido, pero que sí que han sido criticados también estos presupuestos por parte del Partido Socialista, tiene que ver con educación. ¿Cómo ha quedado educación en los presupuestos, presidente? Porque la diputada María Dolores Corujo hacía una rueda de prensa el otro día y hablaba, bueno, de muchos asuntos, ¿no? Pero entre otros subrayaba el tema de educación. Dice que hay serios recortes en ese presupuesto. No, no hay ningún recorte, hay 61 millones de euros más. No, pero eso es matemático, es decir, hay 61 millones de euros más. ¿Eso significa que nos acercamos al deseable 5%? No, no nos acercamos a ese 5%, entre otras cosas porque el Producto Interior Bruto ha crecido. Luego, si crece el Producto Interior Bruto, pues, y el presupuesto, por la regla de gasto, solo puede crecer en un 3,3%, que es lo que hemos crecido, unos 360, 370 millones de euros, pues obviamente no puedes ir al mismo ritmo, ¿vale? O sea, tendrías que sacar dinero de otros sitios para meterlo en educación. Pero la educación reglada, en la que crece 61 millones de euros, pero es que crece la formación en habilidades y competencias a través del Servicio Canario de Empleo. Pero es que las universidades públicas canarias también tienen el presupuesto más alto de toda la historia de la democracia. Con lo cual nosotros estamos invirtiendo en formación, en educación y en, por primera vez que tenemos una consejería específica de universidades, en nuestras universidades públicas. 7 de cada 10 euros van destinados a sanidad, educación y servicios sociales, al estado de bienestar en sus 3 pilares básicos, ¿no? ¿Podría ser más? Bien, pero es que también tenemos que proteger nuestra industria, pero es que también tenemos que proteger nuestro sector primario, pero es que también tenemos que favorecer la investigación y el desarrollo. O sea, que cuando haces un presupuesto, pues obviamente si el dinero fuese infinito, pero además en este caso Canarias, que va bien, que es la comunidad menos endeudada de toda España, pues las reglas fiscales y la ausencia de presupuesto del Gobierno de España nos impiden incluso poder destinar más dinero. Pero oye, es lo que tenemos y tratamos de hacerlo, por lo menos ser lo más eficiente en el gasto con el dinero que tenemos. Me acaban de comentar que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero sí que es cierto, le pido si es posible brevedad, aunque precisamente el tema llevaría bastante tiempo, pero es verdad, me ha mencionado el tema de nuestra industria y claro, debido a los últimos acontecimientos, la manifestación que ya vimos en su momento, segunda manifestación y todo lo que hemos mencionado en esta semana, quiero preguntarle qué valoración ha hecho básicamente y si, cómo ve ese equilibrio, digamos, entre evidentemente es indiscutible nuestro principal motor económico en Canarias y a su vez pues ese freno, ¿no?, que también hay que poner. Bueno, vamos a ver, la capacidad de carga viene decidida por los planes insulares de ordenación turística, con lo cual en función del número de hoteles y de camas que tienes definida la capacidad de carga. ¿Qué ocurre en este caso con nuestro sector turístico? El sector turístico va muy bien, vamos a acabar el año con más de 18 millones de turistas, 23.000 millones de euros aproximadamente de facturación, que es más de un tercio de nuestro Producto Interior Bruto, pero hay una realidad paralela y es que ese producto de éxito, que tiene que ser nuestra principal fuente de riqueza, está empezando a generar problemas de convivencia, de acceso a la vivienda, de expulsión de nuestra gente joven, porque al final no puedes vivir y emanciparte con los sueldos. Con lo cual tiene que producirse una transferencia de riqueza del sector a la población. Y ahí solo hay 2 posibilidades, los salarios o los impuestos. Yo soy un defensor de los salarios, porque eso le entra directamente al bolsillo del ciudadano. Y la gente genera mayor pertenencia y satisfacción si tú ves que parte de la riqueza que se genere y que tú ayudas a que se genere, pues acaba también una parte en tu bolsillo, ¿no? Ese es el debate que tenemos realmente, ¿no? O sea, el reto demográfico, vemos cómo islas van creciendo, la distorsión que entre el turista, los alquileres vacacionales, más la población, genera que haya roces, ¿no? Y en definitiva, ese es uno de los grupos de trabajo de la Conferencia de Presidentes de Cabildo, que tenemos el próximo martes, y en el que estamos trabajando. Soluciones mágicas, insisto, no existen, son multitud de soluciones las que vamos a tener que llevar a cabo. Y que lo importante es ir trabajando en ellas. Me alegro de haberle hecho esta pregunta porque evidentemente si de algo, bueno, se preocupan, los ciudadanos tienen muchísimas preocupaciones evidentemente, pero yo creo que al menos aquí en Lanzarote y La Graciosa la crisis hídrica y la crisis habitacional son 2 de los principales asuntos a resolver, desde luego. Muchísimas gracias, presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y por supuesto esperamos verlo en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que como cada día regresamos en unos momentos en tiempo de tertulia.